día de hoy nos encontramos en el pueblo de la Romana, en Olio Tattoo Studio, la casa de Jorge In Tattoo. Y hoy encontramos acá una visita, es un pilar, un tatuaje en la industria de República Dominicana, Donny 809. Muchachos, el concepto que vamos a llevar hoy es fácil. Yo les voy a hacer una pregunta, ustedes van a responder de acuerdo a su época. ¿Estamos ready con eso? Hablemos de la industria del tatuaje. Ustedes son grandes artistas ambos, pero cada uno comenzó en diferentes épocas. ¿Cómo es la industria del tatuaje cuando ustedes comenzaron? Hablemos un poco de eso. Bueno, yo creo que a mí me atribuye un poquito más lo que es esa pregunta. Eran otros tiempos, eran otras culturas, eran otras creencias, había mucha monotonía, había muchos tabús que se han ido rompiendo a través de los tiempos, a través de la tecnología, a través del mismo talento que ha ido surgiendo. Por ejemplo, una de las pruebas de esa es mi compañero aquí Jorge, que en tan poco tiempo ha escalado a un nivel que es envidiable, se podría decir, entre muchos, entre los que estamos comenzando, los que han comenzado ahora y los que tenemos mucho tiempo en el área, porque él ha hecho cosas que en un estándar a seguir, que es un patrón que muchos deberían de seguir en el poco tiempo que tiene. Bueno, en mi época realmente la evolución ha sido bastante buena realmente, ya que tenemos una base de lo que hicieron los pilares antes. Ellos cogieron la lucha, nosotros ahora estamos ya encima de una base y a partir de ahí la cosa se nos ha hecho quizá un poquito más favorable. Hay más informaciones, los recursos llegan muchísimo más, son más asequibles los recursos y realmente el tatuaje cada vez va teniendo un desarrollo, se va multiplicando el desarrollo. Claro. Y realmente nos vamos sintiendo súper bien con el desarrollo que va teniendo el tatuaje realmente. Donny, mencionaste hace un momento que cuando comenzaste, lo que tiene que ver la religión, las creencias de las personas, la cultura, diferentes culturas. Imagino que en ese momento era un poquito difícil elaborar un proyecto a gran escala. ¿Cómo se manejaba eso en esa época? Como te digo, cuando ya se llega a lo que es el popularismo de quiero un tatuaje, quiero hacer esto, uno como profesional y artista base, con un renombre ya bajo, pero subiendo, uno siempre andaba buscando encontrar ese conjunto entre tú y el cliente. ¿Qué significa? ¿Qué tanto es para ti? Tu familia, tus hijos, tus logros, tu carrera, qué tú haces, qué tú no haces, qué te gustaría, qué no te gustaría. Todo eso tú hacías una pequeña mezcla y de ahí tú sacabas unas ideas que ayudaban mucho. En cuanto a composiciones grandes, era bien difícil encontrar una persona que te dijera, sí, ven a lo que tú quieras. Y eso era muy tedioso. Pero ya eventualmente cuando ya la gente confía en ti, ya la gente te deja fluir un poquito más, entonces ya los proyectos grandes comenzaron a surgir y es cuando uno, por ejemplo, el concepto que le hice al artista Cardi B, ella me dijo quiero esto y yo fluí de manera diferente y gracias a Dios fue un éxito. Y en el caso de Jorge, bueno, en mi caso realmente tenemos una ventaja más de que en esta época ahora se trabaja mucho lo que es el concepto. Se trabaja con temas. Por ejemplo, si un cliente o un lienzo dice yo quiero hacerme, por ejemplo, algo japonés, uno simplemente va, se llena de informaciones y hace una composición gigantesca que cubre toda la espalda, cosa que no se hacía en los tiempos de antes. La gente elegía tatuajes pequeños, era muy arriesgado en el tiempo de antes. Un flash. Exacto, hacerse un bodysuit, un tatuaje súper grande. Ahora no, ahora la gente piensa, de comenzarse un tatuaje piensa en el futuro, una manga completa, y uno hace un concepto, coge un tema y hace la composición y se hace un poquito más llevadero realmente. Sí. Tomando eso de los proyectos grandes en cuenta, ¿cuál es la sesión que ustedes recuerdan que le tomó más tiempo? De un día y de varios días. Bueno, mi primera sección larga
fue de 14 horas. Fue una pieza que realmente marcó un antes y después en mi carrera. Fue un ojo azul con unas ventanas góticas. Era desde la muñeca hasta más para arriba de aquí de la extremidad. Comenzamos a las 4 de la tarde y terminamos al amanecer. Me recuerdo, eso tiene una historia después de todo eso, que después de ahí yo tuve que ir a buscar a mi esposa al aeropuerto. Y esa fue la sesión más larga que tuve, 14 horas. En mi caso, yo a los inicios, uno con el deseo de trabajar y de practicar y eso, yo hice un brazo completo con el pecho y el hombro en la parte de atrás. Y eso me tomó un periodo de 3 días, aproximadamente de 8 a 10 horas cada día. Y sí, fue largo y en ese entonces me sirvió mucho para práctica de la línea, práctica de relleno, práctica de composición y eso en realidad nunca se me olvidará. Bien, en tu trayectoria de trabajo larga, ¿qué has aprendido tú del mundo del tatuaje? Es algo bien complejo, algo bien personal. Cada pieza es única y les recomiendo a los nuevos talentos que siempre mantengan eso como concepto, como base. Trata de que siempre lo que entregues sea único y que la persona se sienta identificado, que sea de él y para él o para ella. Siempre tiene que haber ese balance, ese flow, como le decimos nosotros, la unión. Si no hay ese flow, la pieza inmediatamente comienza a caerse sola. Y mantener ese concepto siempre de que haya, como le digo yo a Jorge, tatuarlo, que me paguen, que me den propina, esa combinación es difícil, bien difícil. Bueno, en mi caso me ha cambiado en lo personal realmente, pues que yo he adquirido como un hábito nuevo o un estilo de vida nuevo. Realmente me siento una persona más comprometida. Tú sabes que hacer un tatuaje es un compromiso, y una gente te entrega esa confianza, te da esa confianza y tú dices, eso es algo para toda la vida, eso es algo importante para esa persona y tú sientes ese compromiso. Entonces, a raíz de eso, yo con todas las cosas que hago en lo personal trato como de ser una persona responsable, a raíz del tatuaje que me ha enseñado a tener ese compromiso con las cosas. Hablemos un poco de un tema que le interesa a todos y es el costo de los tatuajes. Donny ya tiene muchos años tatuando, imagino que él ha visto cómo el precio ha ido incrementando. En tu inicio, Donny, ¿cómo era eso del costo de los tatuajes? Porque ahora los tatuajes con Jorge hay que buscarse una moña. Bueno, al principio, como Jorge cuando hizo su primer tatuaje ya no cobraba una moña y ahora ha ido progresando. Pero sí eran otros tiempos, sí era otro público, sí era un grupo de personas que te seguían, que tenían unas posibilidades que otros no, entonces uno tiene que adaptarse también a eso. A veces uno quisiera decirle a una gente, no, son tantos, pero tú ves que la persona quiere la pieza y tú quieres también la pieza, tú rejuegas eso, ¿me entiendes? Pero se comenzó desde 50 pesos a la hora hasta lo que cobramos ahora, ¿tú me entiendes? Dólares, quise decir. Pero a veces también a veces el precio no es tanto, es la pasión que tú tengas por la pieza que tú vayas a hacer. Siempre, consejo para los clientes, siempre que tengas una idea, trata de que siempre se fluya y que hagan una comprensión entre tú y el artista para que las cosas vayan bien y sería bueno, créanme que sí. Ya con el tema de los precios, realmente apuntando un poco más a lo que dice Donny, eso es una variante, realmente es muy relativo. A veces tú cotizas una pieza, por ejemplo, del hombro al codo, y es una pieza que realmente tiene mucho plano, mucha sombra, y hay piezas que quizás son más pequeñas, quizás son de 4x4, y esa pieza tiene muchísimo detalle, que te toma mucho más tiempo, te toma más energía, te quema más neuronas, y esa pieza debe de costar más. Entonces, realmente el tema de los precios es muy relativo. Hay muchos clientes que, aportando también a un consejo a los clientes, que deben de estar orientados, diría yo, o un poquito más educados, tú sabes, en el tema del arte. Claro. De poder apreciar de que una pieza vale realmente por la calidad
de la El pieza, trabajo. no por el tamaño en sí. Muy buena esa. Con relación a ese tema, ¿cuál ha sido la propuesta artística que una persona como cliente le ha hecho a usted para elaborar, que ustedes recuerden? Una propuesta artística que usted diga, ¿Pero más cara o...? no, a nivel de arte y ya también a nivel de precio, porque supongo que fue una pieza bastante elaborada. Claro. Una pieza que tú recuerdes que un cliente haya propuesto, que lo dijiste, la quiero hacer. Bueno, usualmente la gente me busca mucho por el negro y gris y el japonés. Y he hecho piezas de piernas bien elaboradas, bien budas, bien chévere, bien nice. Que la gente usualmente te dan esa libertad artística. Y cuando te dan esa libertad artística, a veces el precio no importa mucho. Sí. Y tú lo haces como de corazón. Pero sí, hay muchas piezas que simbolizan lo que es la trayectoria de uno y que están en las páginas, en las redes, pueden ir a chequearlas y son buenas. Bueno, en mi caso yo he tenido piezas favoritas, incluso piezas que quizás solamente me guste a mí, o a un grupo muy limitado, o solamente a los artistas, que me han gustado a mí, que quizás yo no la puedo ni siquiera postear porque uno dice, quizás no vaya a gustar o algo, y uno la postea, en fin. Pero también han habido piezas que yo he tenido el deseo de hacer y yo las he subido y digo, quizás no vaya a tener tanto auge y gusta muchísimo, realmente. He tenido realmente buenas experiencias con eso. Para tener el crecimiento que usted ha tenido en la trayectoria, me imagino que usted ha tenido que recibir críticas fuertes. ¿Qué tal son ustedes con la crítica que viene de fuera y ustedes con la autocrítica a su trabajo? Bueno, en mi caso realmente yo soy una persona muy exigente. Yo yo doy el todo por el todo. Si yo lo voy a hacer, lo hago bien, o si no, no hacemos nada. Entonces, yo hago mi mayor esfuerzo. Entonces, si yo veo que algo está mal, yo trato de trabajar en eso. En una ocasión anterior, que estaban hablando hace poco, cuando estaba tratando de dormir, tocamos el tema de un consejo que él me dio, de unos filigrí y unas cuantas cosas, pero en mis inicios. Y cuando yo vi que él estaba poniendo atención en mi trabajo, yo dije, de los élites, de la gente que están en el top, están viendo mi trabajo, yo tengo que hacer un trabajo de calidad, porque me están viendo. Yo tengo ese compromiso. Entonces, siempre que yo hago un trabajo, yo trato de dar el 100%. Sí. En mi caso, yo siempre me enfoco en que tiene que ser una pieza única, tiene que ser algo que aunque lo ponga, aunque lo postee o no lo postee, yo tengo que estar, como tú dijiste, tengo que estar de acuerdo, tengo que estar contento, tengo que estar realizado de que se hizo un buen trabajo, sobre todo que el cliente esté contento, que no haya errores, porque por ejemplo al final del día la gente cree que uno no lo lee, pero uno sí lo lee, uno sí lo ve, así sea un like, así sea un view, así sea un comentario, así sea, si hay algo malo también díganoslo, eso nos ayuda muchísimo. No tengan ese miedo, porque fulano de tal, no, eso no tiene nada que ver, nosotros eso nos encanta como artistas, porque es de la forma que crecemos y nosotros lo hacemos con otros artistas que son a otros niveles internacionales, nosotros nos la pasamos chequeando a ver qué ellos hacen, qué no que lo hacen, cómo que lo hacen, entonces a nosotros debería también que sentirnos de la misma manera y eso ayuda mucho, las críticas positivas, negativas, como sea, que vengan. Claro, que vengan, nosotros la cogemos chévere, nice, no se preocupen por eso. ¿Cómo es la relación de ustedes con los demás artistas y colegas del gremio? Que son bastantes, tanto aquí dentro del país como fuera. En mi caso, todo el que me conoce físicamente y por las redes sabe que yo he aportado mucho o poco al movimiento, a la área. Si hay un evento y me invitan, yo participo. Si puedo venir, yo vengo. Si puedo dar un consejo por teléfono, por un comentario, como acabo de decir hace un ratito, en un like, en un me gusta, un no me gusta, un dislike. Todo eso siempre es bueno hacerlo.
Bueno, en mi caso yo quizás no me compenetro como me gustaría realmente, pero siempre y cuando puedo hago el esfuerzo realmente. Desde mi viaje para el norte, para el Cibao, Wow. para Santo Domingo, que para Punta Cana, y visito a los muchachos, comparto un poco con ellos, y eso es realmente cuando yo vengo para atrás para mi estudio, vengo inspirado, vengo con energía, vengo con muchas ganas de trabajar, porque eso realmente te favorece, eso te inspira. Tú conectar con otro artista y convivir con personas que viven por el mismo fin que tú, eso como que te reanuda de nuevo. Una prueba de eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿entiendes? Es uniendo 3 puntos cardinales, se podría decir, Sí. ¿me entiendes? Para llevarle a usted una entrevista diferente, un concepto diferente, de mano de nuestro hermano Carlos Top y el resto del equipo que está aquí, se lo agradecemos. Para que lo dijiste bien eso. Ya tú sabes, claro. Hay muchos artistas acá, bueno, pero uno siempre tiene sus favoritos. Siempre me gusta mencionar 5. 5. Sí, sí, los demás se lo sientan mal, pero 5 nada más que ustedes dicen. Esa es la pregunta Me gusta cómo él trabaja. ese gancho, Que comience Jorge, que comience Jorge. Viene gancho. Yo voy a repetir lo mismo. Para mí hay un solo así que yo diga un solo. Que es difícil realmente. Ustedes saben que... ¿Qué te digo? Yo no sé. Lo que pasa es ¿Cómo que hay un grupo, diría, hay un grupo grande y uno lo puede dividir por grupo, diría yo. Porque aunque veo muchos tatuadores que trabajamos sombra, hay tatuadores buenos que trabajan en realismo, sombra o sombra. O sea, es como por categoría. Entonces, decir un top 5 debería ser, tú sacas como, ¿tú me entiendes? Categorizar, y a mí se me haría súper difícil, realmente. Son todos talentosos, son todos increíblemente demasiado, diríamos nosotros, porque del grupo que hemos representado, que hemos hecho una marca adentro y afuera del país, habemos un talento increíble. Quizá unos tengan una diferencia que otro, con Sí. otros, vamos a ponerlo así, física o a través de las redes, pero el talento dominicano es increíble. Nosotros podemos llegar mucho más lejos de donde estamos, seguimos uniéndonos, haciendo cositas así como ahora, convenciones, viajecito aquí, viajecito allá, eso ayuda mucho. Sí. Tratemos de enfocarnos un poquito en eso y siempre cuente conmigo, con Jorge, que Claro, 100%. top, y todo el que en realidad esté de acuerdo y pueda aportar su granito, una idea, una llamadita, un mensajito, estamos ready. Y aportando sobre eso del crecimiento y todo eso, también quiero aportar algo de que, por ejemplo, estaban explicando mucho hace casi 2 años, en el tiempo de la pandemia, de que teníamos que unir un poquito más, que para que el gremio crezca, que esto, aquello. Eso es muy bueno realmente. Pero también yo creo que cada quien debe de hacer su esfuerzo individual. No solamente empezar, que Floreno no me está ayudando, Floreno le pregunté esto y no me dijo. He tratado como de cada quien individual hacer su esfuerzo, darse a notar. Y Eso es lo que yo ese consejo siento. llegará solo. Exacto. Entonces, como que cuando tú vas a hacer una pieza, hazla como si tú tengas una convención. Siente que cada pieza que tú haces es por una convención, da el 100%. Y tú sabes que mientras más tú le vas dando, como el refrán dice, mientras una gota cada vez le cae a una piedra, le hace un hoyo. Cuando tú tengas ese comportamiento, tú creas ese hábito, tú te vas a notar y los otros te van a ver. Ese es mi consejo realmente. Entre tantos artistas talentosos que tenemos aquí en nuestro país, dominicano, dentro y fuera, un art fusion o una colaboración que a ustedes les gustaría hacer, puede ser con uno o varios artistas. A mí me gustaría eventualmente trabajar con mi colega aquí, Jorge. Quisiera hacer algo que él se vaya por un lado colorístico y yo le venga y le mete ese negro que yo sé que mucha gente sabe que yo me caracteriza.
Wisi, Coco, hay mucho, From, Sketchy, hay mucha gente, ¿tú me entiendes? O sea, si a eso vamos, no va a faltar cambio, Sí. no va a faltar gente para tatuar. Van Si a a faltar eso lienzo. vamos, no va a faltar lienzo, no va a faltar gente para tatuar. Al que no lo mencioné no se ofenda, pero Sí, en realidad, en mi caso realmente... yo quiero hacer algo con Akiana, para que te vean, algo tan simple que la gente, no, ¿cómo que sí? Con Akiana. Y son muchísima gente que aquí hay que tienen su truquito, que eso es bueno que tú lo agregues, porque a veces esas fusion y esa art fusion y cosas así, esos juntes, vamos a ponerlo así, vamos a hablar de barrio. Sí. Esos juntes son buenos porque a pesar de que uno comparte conocimiento, a la misma vez uno también deja huellas. Y eso es lo que, de eso se trata el crecimiento, dejar huellas. Exacto. Realmente en mi caso, yo siempre estoy analizando, mirando, y me gustaría hacer Art Fusion con muchas personas realmente. Gente que trabaja en mi estilo, sombra, o que trabaja color, o que trabaja un estilo diferente al mío. Porque realmente lo de un Art Fusion es tú combinar dos estilos, tú aprender del otro artista, no simplemente demostrar que hicimos una pieza, Que no se hace mejor que el tuyo, no no, solamente claro. eso, sino de que yo hago la sombra así, déjame ver cómo tú la haces, eso yo lo uno a mi conocimiento, tú unes el mío al tuyo, y para mí eso es un Art Fusion. Entonces hay mucha gente que realmente trabajan diferente a mí, y con eso que yo quiero hacer un Art Fusion realmente. Claro. También con gente que trabaja en un estilo como el mío, también me gustaría para uno ver qué técnica él utiliza o ella utiliza para hacer una sombra o meter un color y así, en fin. Sí. Realmente es un sinnúmero de personas. Ahorita le pregunté sobre propuestas que a ustedes les han gustado, pero en el mundo en el que estamos se ve un poco de todo. ¿Alguna propuesta que ustedes recuerden que le haya hecho un cliente que ustedes dicen, nada, eso no? Como diseño. ¿De trabajo o de fuera del trabajo? Fuera del trabajo. Trabajo y fuera del trabajo. Sí, ya, estamos Por ahí está. Bueno, una propuesta que siempre me llega. Bueno, cuando me hacen una pregunta así, de qué propuesta como que no me gusta o me incomodó o algo así, es algo que me pasó y siempre me llega a la mente. Cuando me preguntan algo similar, me llega eso. Que fue, yo estaba preparando un stencil para tatuar a un cliente y llegó otro cliente, muy, tú sabes, con el pecho adelante, y me dijo, yo creo que tú me tatúes hoy. Yo le digo, no, yo no tengo espacio, yo trabajo por cita, mi asistente, habla con ella para todo lo demás. No, yo creo que me tatúes hoy. ¿Cuánto él te va a pagar? Yo te voy a pagar más. Esa fue una situación súper incómoda para mí, porque, o sea, yo me sentí ofendido. Era como que él quería comprarme a mí, un soborno. Y esa fue una de las propuestas que más me ha incomodado realmente. Que siempre que me preguntan algo así, me acuerda de eso. Me han hecho otras propuestas, ustedes saben, pero eso no vamos a dar ahí. Esa es para la próxima entrevista. Eso no vamos a dar ahí. En mi caso, ¿cómo te digo? A veces la gente dice, no, porque tú tatúas mujeres en áreas privadas y esto y lo otro. ¿Cómo tú manejas eso? Eso es bien fácil. Eso es, tú tienes que mantener un profesionalismo 200%, pero siempre aparece una que otra que quiere como, tú sabes, como insinuarse, lo que sea. No se ofenda a quien lo haya hecho. Mentira. Pero siempre existe como esa segunda intención. Sí. Y uno lo único que tiene que manejar eso siempre como un profesional que uno es del tatuaje, como lo hacen los médicos, como lo hacen los ginecólogos, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí aparecen sus truquitos, su gente que quieren sobornar. Por ejemplo, algo corto te puedo decir, una persona me dijo que cuánto le costaba eso, yo le dije 250, y él me dijo que lo dejara en 200, que 50 no son nada, y yo le dije que me diera 300, que 50 no son nada, y él se ofendió. Entonces ahí no lo pudimos trabajar al caballero. Hemos hablado de todo dentro del mundo del arte, del tatuaje, pero de ustedes no ser tatuadores, ¿qué ustedes serían? Bueno, yo estudié diseño gráfico, no lo terminé, pero diseño gráfico era una de mis pasiones. Era eso o jugar básquetbol, pero el tamaño no me ayudó y los estudios no los terminé, entonces
por ende, tuve que buscar otras opciones. Trabajé muchos trabajos en Estados Unidos cuando llegué, típico McDonald's, todo el mundo hizo, tú sabes, lo que todo el mundo ha hecho, trabajar, josear, buscar, desarrollarse en un país inmigrante, ¿tú me entiendes? Etcétera, etcétera. Y ya luego conozco las personas que debí de haber conocido y Dios me iluminó y me enfoqué. Tenía muchos nortes, pero tenía muchas direcciones, no tenía un norte. Y ya cuando encontré el mundo del tatuaje, ya yo dije, no, aquí es que yo tengo que quedarme y esto es. Y comencé a multiplicar mis crafts, mi forma de hacer las cosas, más responsabilidad, disciplina, el alfa. El animal. Entonces, el criminal. The best. So, todo eso como que me hizo también crear esa unión de lo que era la responsabilidad, de cosas que en un trabajo tú lo que tienes que ir a cumplirle a otro. Aquí no, aquí si tú no eres responsable contigo mismo, no va para ningún lado. No va para ningún lado. En mi caso, yo siempre tenía como ese estereotipo de voy al bachiller, voy a la universidad, y como pintaba, dibujaba, bueno, quería ser arquitecto. Eso es lo que quería hacer. Quería ser arquitecto. Pero mediante iban pasando los años, yo iba viendo el talento que tenía en diferentes ámbitos o áreas. Y descubrí que sí me gustaba el cine, la dirección, como productor de cine, la actuación, ese tipo de cosas. Creo que si no hubiese sido tatuador, hubiese perseguido uno de esas áreas. Y ya para concluir con la entrevista, proyectos futuros dentro de su carrera como artista del tatuaje y ya fuera como empresario, como persona del mundo secular. Bueno, en mi caso yo tengo alguna propuesta que quiero hacerle a los muchachos, también presentarla aquí, tomar la oportunidad. Comencé un proyecto de un estudio privado estilo Airbnb, donde el tatuador va a tener la comodidad en la casa de tatuar y tener también la habitación disponible y el resto del apartamento y quedarse la cantidad de días que prefieran, y así le puede brindar a un público, por ejemplo, el que viene del Cibao, que quiere quedarse en la capital, o el que viene de Higüey, o en caso de Jorge en La Romana y quiere quedarse en la capital, tiene 5 días para tatuar, puede ir, alquilar el apartamento con el estudio incluido, un parqueo y todo, o sea, bien, todas las amenidades. Ese es uno de los proyectos que están ya en curso, estamos ready, ya para este año, porque gracias a Dios está en proceso, terminado casi ya. Entonces eso, y como estamos hablando de lo de Art Fusion y eso, quisiera también que nos unamos un poquito, hagamos una convención para este año, ya que las convenciones están comenzando a abrir, el COVID nos está dando un break eventualmente. Ese es más o menos el concepto de por ahora. Si Dios quiere, tirar para adelante. Bueno, en mi caso, mi meta es seguir aprendiendo para seguir creciendo en el ámbito del tatuaje. Siento que me falta mucho camino todavía para decidir realmente hasta dónde me quisiera llegar en el mundo del tatuaje. Y nada, mi norte ahora mismo es aprender y crecer en el mundo del tatuaje, conocer lo más que pueda del mundo del tatuaje y sacarle el provecho. ¿Qué consejo ustedes le hubiesen dado a Edoni, principiante tatuador, o a Jorge, principiante tatuador? O sea, consejo no de que veas esto, sino que ustedes hubiesen evitado, que le pueda servir a otra persona que esté comenzando. Es que esa pregunta es un poquito compleja por el hecho de que, acuérdate que yo cuando a mí me enseñaban, era diferente. Ahora mismo Jorge, prácticamente el 80, vamos a ponerle que un 75% de las cosas que él hace, que impresiona, él lo ha aprendido solo. Ha salido de una autoría, sí, ayudándose de una tecnología de 12 años por encima de mí, etcétera, etcétera. Lo que antes, tú por ejemplo, lo que veías un flash, tú lo que no copiabas el flash, pero tú llevabas el concepto del flash. En el caso de él ve la imagen
y en vez la gente le trae un tatuaje ya hecho, y él lo que agarra es buscar una foto de una persona con la misma dirección, la misma mirada, la misma expresión, y de ahí él crea un concepto diferente, es un poquito más fácil. Entonces, ¿qué yo no haría en ese entonces? Copiar, por ejemplo. ¿Qué yo no haría en ese entonces? No haber hecho las inversiones que hice, ¿me entiendes? Yo no, había que hacerlo. Entonces, siempre que tú puedas invertir en tu craft, en tu arte, hazlo. Es muy importante. Bueno, ahí estaría un poquito difícil realmente, en mi caso, porque realmente yo me siento privilegiado en el ámbito del tatuaje, porque es notable que mi crecimiento ha sido acelerado, pero también eso va mucho a la constancia que yo he tenido, a la motivación inicial que tuve en el momento y a la disciplina que yo he adquirido con el hábito. Entonces, no creo que hay algo que yo diga, eso me hubiese gustado cambiar. Realmente, por el momento no siento que tenga algo así que yo diga, me arrepiento de haber hecho esto. No, la pregunta era personal, si tú quieres cortar. No, está bien, está chulo, está chulo. Siguiendo en ese tenor, algo que ustedes quieran decir, uno ¿Cómo qué? mire del otro, siempre algo bueno que destacar de la otra persona. Bueno, Donny y yo nos conocimos por las redes. Realmente a Donny me habló David, me dijo, yo tengo un pana que es mi mentor, que me está guiando, esto que lo otro. Yo comencé a seguir a Donny. En ese entonces recuerdo que cuando yo comencé a tatuar, yo seguía a todo el que decía fulano tatú, y comencé a seguir gente y fui depurando y viendo a quién voy a sacarle provecho y fui dedicándole más tiempo. Entre ellos fue Donny. Tuve diría yo que la gracia en ese momento de que él se fijó en mi trabajo a inicio, se fijó en mi trabajo y comenzó a darme consejos, hablábamos muy eventualmente, no tan seguido, pero sí muy eventualmente. Y ahí se fue creando, hubieron cosas que fueron pasando, hasta que realmente se dio la oportunidad de que había que juntarnos. Había que conocernos y esto. Y ese día es hoy. Y ese día es hoy. Llegó el día, realmente es una muy grata persona. De verdad que un placer. Igual. Un placer para mí haberlo tatuado. Gracias. Y nada, que se derrame más tinta. En mi caso, como te digo, ver una generación crecer basado en lo que nosotros comenzamos y lo que hemos mantenido, lleva a uno a sentirse muy orgulloso, y el respeto que se adquiere de parte de ustedes es increíble, es algo que uno no lo puede describir, y eso motiva mucho a uno a seguir para adelante y crear nuevas generaciones, así sean hijos, sean amigos, sean primos, lo que sea, a darle estas historias, a contarles estas anécdotas y sentirme muy orgulloso de ser tu amigo en todos los sentidos, artísticamente, como persona. Lo acabamos de conocer y es como que si tuviéramos 20 años juntos ya. Digo, así lo siento yo, tú sabes. Sí, bueno. Entonces, sí, es una persona admirable, un talento increíble. Aprendí mucho en tan poco tiempo, o sea, no necesariamente con una máquina, sino el ser humano que es y la persona tan grata que es de tratar. Gracias. Si van a llorar, me avisan. Hola, soy Jorge Intatú y esto es una entrevista exclusiva para Top Tattoo RD. No olvides suscribirte y darle like a la campanita, o dale like y suscríbete. Hola, soy yo, Donny809, y esta es una entrevista para Top Tattoo RD. No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar las notificaciones para que te lleguen los chivos.